Hammer no solamente nos dio la clave para entender los procesos biológicos de las enfermedades, nos dio 5 leyes biológicas para describir cómo transcurre un programa biológico, pero también esos conflictos biológicos que producen o que activan los programas especiales, esos conflictos biológicos también se pueden activar, o sea, activan un tipo determinado de conducta, no solamente programas biológicos de emergencia, sino que activan un determinado tipo de conducta que es un tipo de conducta de emergencia o algún tipo de conducta que un lobo o una persona va a utilizar para el bien del grupo social. Hammer le llama que hay unidades básicas de supervivencia cuando se dividen los grupos según la cantidad de hormonas que posean, y la cantidad de hormonas que posean tiene relación con algún tipo de conflicto biológico que se haya alojado en algún área de la corteza del territorio. El área de la corteza del territorio es el lugar donde se comanda un tipo de, de producción hormonal que asimismo tiene que ver con la eh, con el modelo de comportamiento de los mamíferos que construyen territorios. En el caso de los criminales, cuando Hammer estuvo en prisión, encontró, dice ahí, encontró el sistema con el cual se producen los crímenes espontáneos. Hay un tipo de crímenes en las prisiones, en los que son mayoritariamente, de Hammer dice más del 90%, que son procesos que abundan en las prisiones mayoritariamente, fuera de los delitos premeditados, económicos, políticos, de que son eh, un detenido diestro de 34 años. Hammer describe eh, la conducta de un individuo que su primer compañero de prisión, hermano de celda, describe que hay una tendencia a cometer crímenes espontáneos cuando se está en constelación esquizofrénica. Ese joven, Jung, como le llamó, o como le llama, o como se conoce, Jung, tiene o presentó una constelación esquizofrénica cuando él era agredido por el padre cuando tenía 5 años. En ese momento, o sea, en ese tiempo, el padre, un borracho, eh, lo castigaba con frecuencia, le hacía comer pepinos y tomates y salmón enlatado. Y el niño no le gustaba, de alguna manera el padre lo, lo obligaba a hacerlo y el niño lo vomitaba. Y en ese mismo momento, cuando el niño lo vomitaba, el padre lo hacía tragar nuevamente los pepinos y los tomates. En ese momento, el niño presentó una constelación bulímica que al haber un conflicto activo de rencor territorial y otro conflicto de miedo con asco, hacía que el momento de ver los tomates el niño se volvía a vomitarlos. Y después de adulto también, la constelación tiene que se suspende cuando se resuelven algunos de los dos conflictos biológicos. Eh, También tenía un tinnitus cuando un tinnitus no le creo a mis oídos, ese es el conflicto, no le creo a mis oídos porque el padre estaba balbuceando borracho. Después de algún tiempo, el padre falleció, sufrió también un conflicto biológico de pérdida del territorio y luego después, a los 19 años, presentó otra pérdida de territorio, entró en contracción postmortal cuando la mujer de sus sueños se fue, perdió a la mujer. En ese momento, dice Hammer, a los 19 años, cuando ya no pudo crear su grupo, su manada, él se vio convertido en un lobo solitario y tenía la necesidad imperiosa de robar. Empezó a robar en ese tiempo,
porque él no podía, ya no era, no cazaba con el grupo, no tenía la posibilidad de cazar en grupo, junto con la manada, y tenía que, solamente se le ofrecía la posibilidad de sobrevivir si tenía que robar la presa. Él estaba en constelación postmortal, constelación suicida postmortal, era maníaco. Entonces, cada vez que un estímulo de cualquier tipo que completaba la constelación, especialmente la constelación biomaníaca, él cometía un crimen y lo hacía como un sonámbulo. Eh, cuando, eh, cuando cometía estas transgresiones, eh, él lo hacía con la seguridad de un sonámbulo, como dice Hammer. De tal manera que era frío. Para cometer los crímenes era frío. Pero tenía que estar primero el estímulo visual, que le produjeran alguna de las constelaciones, que como dije, la biomaníaca. Entonces dice Hammer, si todas estas constelaciones tienen una finalidad, tienen un sentido biológico, ¿cómo podemos nosotros juzgar algo que para la naturaleza es sensato? Como los programas especiales, los programas biológicos, siempre se ha venido atacando los programas biológicos porque se consideran que son nefastos, o que tienen como objetivo eliminar a los seres vivientes, cuando en realidad es una forma de supervivencia instalada en los seres vivientes desde hace mucho tiempo, estos programas biológicos. Las conductas de tipo social que nosotros consideramos que son erradas, porque están permitiendo a la sociedad poderse estructurar, o al ser viviente poder tener un tipo de conducta que lo pueda también permitir seguir existiendo, como en el caso de los lobos. Entonces todo esto se produce porque hay constelaciones esquizofrénicas, y las constelaciones esquizofrénicas son conflictos biológicos. Nosotros podríamos hacer una terapia con ese individuo si solucionamos los conflictos biológicos. Pero también hay que tener cuidado porque como son conflictos de territorio, si nosotros solucionamos algún tipo de conflicto biológico y no sabemos o no podemos entender que cuando hay una solución, una persona puede morir de un infarto cardíaco, o si hay un programa de territorio que ha estado activo más de 9 meses, o si ha estado en constelaciones y en la constelación no se crea masa del conflicto, pero si en algún momento se soluciona uno de los conflictos que produce la constelación, queda un programa activo y ese programa activo va creando masa, de tal manera que es peligroso resolverlo. Hasta este momento, hasta la fecha en que Hammer escribió el documento de la nueva medicina, el segundo tomo, hasta esa fecha no había la posibilidad de reducir la masa del conflicto sin tener que conocer los conflictos, los eventos. Pero cuando Hammer descubrió la música de Hammer, las propiedades de la música de Hammer, él dio a entender que los programas de territorio se pueden transformar hacia abajo en una pequeña solución en la fase activa. Entonces, la persona en la terapia, para el terapeuta que trata estas constelaciones criminales, hay que utilizar la música de Hammer preferentemente y obligadamente. Dice Hammer que como la sociedad han estado tan fuera de la norma biológica, no podemos nosotros, al estar verificando siempre que se producen conflictos, que se producen crímenes bajo un tipo de constelación, y esas constelaciones tienen un sentido biológico. Esas constelaciones son sensatos biológicamente. Nosotros no podemos criminalizar a la naturaleza.
Las terapias no solamente son individuales, sino que también tiene que estructurarse la sociedad en ese sentido con respecto a las leyes que rigen, las leyes penales, que rigen los procesos judiciales.